Descubre Guayaquil. Entre el río y el estero nace una ciudad encantadora, valiente, guerrera y próspera. Una tierra que te espera y abraza, tan cálida como su gente. Descubre Guayaquil, perla del Pacífico, ciudad cosmopolita, vibrante y alegre. Nació mirando al río Guayas, al pie del Cerro Santa Ana, que aún conserva sus calles empedradas y casas patrimoniales, y creció para enamorarte con sus rincones mágicos, hoy dedicados al arte y la cultura. Desde lo alto, el faro nos guía para descubrir sus tesoros, sus bellos malecones, con amplios espacios y entretenimiento para todos, además de manifestaciones artísticas que reflejan con pasión nuestra identidad. Descubre Guayaquil y su exquisita gastronomía. Déjate sorprender por una explosión de sabores, desde las huecas tradicionales que reflejan la diversidad de la cocina ecuatoriana hasta lo mejor de la cocina internacional. Deleita tu paladar con nuestros productos estrella y conoce el cacao en todas sus formas. Descubre Guayaquil, puerta de entrada al Ecuador y al lugar más paradisiaco del mundo, las Islas Galápagos. Descubre Guayaquil, símbolo de progreso, puerto principal que no detiene el ritmo de su paso, ciudad viva, moderna, inteligente, innovadora, con espacios abiertos para disfrutar, fácil de recorrer y amar. Admira su desarrollo como uno de los destinos más importantes de la región, líder en Sudamérica para congresos y eventos, con fiestas, ferias, desfiles, congresos, conciertos y eventos deportivos todo el año. Guayaquil te espera para vivir emocionantes experiencias, un lugar al que siempre querrás volver. Guayaquil es mi destino. Buenas tardes, amigos y amigas presentes en esta conferencia, en este coloquio, en esta reunión que tenemos hoy día en la tarde para hablar del tema El futuro parecía otro mundo, conjuntando las voces amigas, obviamente, de Isaac Asimov y Ursula Le Guin. Vamos a hablar de ciencia ficción y estamos en esta ocasión, Denise Nader, guayaquileña, la fundadora de las tertulias de Guayaquil, famosas ya por mucho tiempo, reúne y quizá convoca a diversidad de escritores, amigos, fanáticos de la ciencia ficción en esa ciudad. Además es dramaturga y directora de contenidos en Diamond, una productora de teatro. Ha llevado adaptaciones de Tennessee Williams, el de Samuel Beckett, Shakespeare, entre otros. Obviamente Denise es muy activista en el mundo del teatro. Además, por otro lado, también tiene desarrollos editoriales, ha cursado una maestría en creación literaria y por lo tanto prácticamente estamos hablando de una autoridad en el mundo de las letras, en el mundo del drama, en el mundo también de la ciencia ficción, ¿no? Y obviamente ese es un gran aporte y obviamente saludo a Denise por este encuentro. Nos vemos después de unos cuantos años, ¿no? O sea, Sí. la última vez que nos vimos fue será 3 años o 2 años, si mal no me equivoco. Creo que 2 años en la tertulia acá. Sí. Sí, exactamente. Yo me presento también, mi nombre es Iván Rodrigo Mendizábal, soy también fanático de la ciencia ficción, de hecho me dedico a la crítica literaria, doctor en literatura, bueno, no dirijo ninguna tertulia, pero sí he animado y prácticamente me considero, digamos, una especie de, no sé si llamarle con mucho orgullo, fundador o, digamos, descubridor, digamos, de la ciencia ficción ecuatoriana y creo que siento que he aportado con ello para el desarrollo, digamos, de una intensa actividad a la cual obviamente ustedes ya estaban trabajando, pero creo que la ciencia ficción ecuatoriana necesita mucho más y bueno, ahí el granito de arena que intenté impulsar, pues creo que hoy en día lo veo recogiendo no solamente por amigos y amigas como ustedes, sino también por jóvenes estudiantes y gente que le está dedicando estudios ya nuevos a la ciencia ficción. Entonces, el tema que nos convoca es este, ¿no? El futuro parecía otro mundo, Isaac Asimov y Ursula K. Le Guin.
Entonces, comencemos, ¿no? No sé si, Denise, quieres iniciar con unas breves palabras antes de hablar un poco de las biografías también de estos autores. Bueno, sí, gracias por tus palabras, por todo eso que has dicho de que soy una autoridad, que no, no creo serla, en la ciencia ficción al menos, no, bueno, en ninguna otra cosa. Sí, fanática, estudiosa. En todo caso, quería saludar a todas las personas que están aquí y que han ayudado a retuitear y a convocar a todos los que están aquí a través de sus redes por su interés. Y nada, o sea, vamos con las biografías de nuestros autores. Claro. ¿Qué te Bueno, parece? claro, para comenzar hablemos de Asimov, ¿no? Y después nos metemos a Le Guin. De hecho, son Dale, dos autores completamente distintos. Eso está muy claro para nuestros amigos que nos siguen, ¿no? sí, Oigan, tenemos una buena audiencia. Lo sí, estoy así viendo veo. acá, los No quiero participantes. ver ese número que me voy a poner nerviosa. Está buenísimo. A ver, Asimov es de hecho un escritor de los más grandes y de los, digamos, referentes. Este año se celebran los 100 años de su nacimiento. Él nació en el año 1920 y obviamente falleció el año 92. Su origen es ruso. Él de niño fue prácticamente, digamos, con su familia, se fueron a Estados Unidos, donde se establecieron. Y en Estados Unidos prácticamente él desarrolló todo su trabajo. Se podría decir que más que ruso es básicamente norteamericano. El lector precoz, desde muy temprana edad, ¿no? Menos de los 10 años, 15 años, ¿no? Ávido, digamos, y voraz lector en bibliotecas. Esa pasión por la lectura es impresionante. También es bioquímico de profesión y doctor en química. Miren, interesante la idea de un escritor que a la par de leer literatura, de meterse en esos mundos de la literatura, también se metió con la ciencia y prácticamente la vivió. Su primer cuento de ciencia ficción lo escribió a los 19 años, entonces estamos hablando de que sus primeras incursiones son más o menos por los años 39, 40. Escribió literatura de ciencia ficción, pero también escribió literatura de divulgación científica, quizá habría que un poco también diferenciar esto, y también historia, ¿no? Pero además hizo libros de chistes y otras Ah, cosas más, o sea, incluso tiene un libro sobre la Biblia, es decir, una especie de, digamos, vademecum de la Biblia, no sé si el término es correcto. Entonces, por lo tanto, él escribió, editó, compiló alrededor de 500 o más libros. Entonces, fíjense la capacidad de este autor que es impresionante, ¿no? Yo prácticamente declaro que Asimov es un activista de la ciencia y por lo tanto este activismo lo refleja en su obra que nosotros la leemos como ciencia ficción. Sus libros son impresionantemente inagotables, ¿no? Muchos adoran la trilogía de la Fundación, otros el Yo Robot, del cual hablaremos también hoy día. Los cuentos, ¿no? En general, él fue escribiendo, reescribiendo y fue poniendo en libros de diversa índole. Viaje Alucinante, otro libro. Es decir, quizá sería una largura tratar de denunciar los libros que tiene él. Entonces, bueno, ese es Asimov, ¿no? Y por parte de Le Guin, digamos que ella viene de otro campo, de otra profesión, norteamericana en este caso. Ella nació en el 29 y murió en el 2018. Es interesante su vida porque ella es hija de un antropólogo de nombre Alfred Louis Kroeber y una escritora y también antropóloga, Theodora Krakau Braun. La letra K de su apellido, Ursula K. Le Guin, es por justamente Kroeber, ¿no? Entonces, esto es un poco, para decirlo de otra manera, que su anclaje con la ciencia ficción, si se quiere, tiene que ver con su familia, con lo que de niña acompañaba a sus padres a ver esas exploraciones en Nuevo México, en México, en esos lugares donde, digamos, había un contacto, digamos, con lo social, con lo indígena, ¿no? Entonces, ella se graduó, de hecho, como licenciada en antropología, ¿ya? Y quizá más que antropóloga en el sentido lato de la palabra, ella es escritora, porque supo ver
y eso me parece interesante también, quizá sea un tema de conversación, supo ver esta realidad social, esta realidad otra, que no son las realidades de lo convencional, del mundo urbano, convencional, moderno, sofisticado, que ella también tenía contacto, sino ver ese mundillo distinto, ese mundo otro, ese mundo de los tambores, ese mundo de los indígenas, ese mundo de los rostros. Entonces, él ya tiene 30 novelas, ¿no? Recordadas, igual hay una cantidad interesante. Hay un libro que a mí me fascina que se llama La mano izquierda de la oscuridad, que se lo recomiendo, es impresionante. Bueno, ya hay otros más, Denise nos dirá más. Tiene un centenar de cuentos, ha escrito poesía, ha hecho ensayo. Es interesante también incursionar en la literatura infantil, ¿no? Y tiene cosas impresionantes también en ese contexto. Pero a diferencia de Asimov, Le Guin trabaja mezclando la ciencia ficción y la fantasía. Eso lo diré más adelante, ¿no? ¿Por qué esa relación? O sea, ¿por qué ella no logra, digamos, o no quiere separar esos dos ámbitos, ¿no? Más bien Asimov los separa de forma radical. Digamos entonces que Le Guin es ciencia ficción y fantasía al mismo tiempo, ¿no? Sus obras se pueden leer en ambos contextos, ¿no? Y igual, si Asimov era un activista de la ciencia y trataba de mostrarlo en la literatura, digamos que, y esta es la cosa curiosa por su trabajo antropológico, por su mirada antropológica, su mirada es la de una activista de lo social, pero también tiene un sesgo interesante que es propio y que creo que la distingue entre otros escritores y escritoras, que es el feminismo, ¿no? Pero no es ese feminismo, por si acaso, no sé, hay varios feminismos, quién sabe, pero es un feminismo antropológico, llamamos así, ¿no? Y su orientación, ella misma también un poco como que lo asume, es una orientación anarquista, ¿no? Entonces, quizá estos dos son dos ejes, dos mundos, dos contextos, dos miradas que nos van a reunir esta tarde. Y bueno, obviamente esperemos de que también los amigos que nos siguen puedan hacer, digamos, sin caso, algunas cosas que se nos escapen como preguntas, ¿no? Bueno, Denise, tienes la palabra. Gracias. Bueno, yo quería comentarles que debido a lo que estaba diciendo Iván, pues estos autores tienen obras, tienen muchísimos libros, tienen sagas muy largas y es difícil centrarse en una sola cosa, sobre todo por el tema que nos convoca, ¿no? Entonces quedamos con Iván en que de Asimov nos íbamos a centrar en la saga de los robots, con Yo Robot y con El Hombre Bicentenario. Y de Ursula Le Guin hablaríamos más que nada de su novela Los Desposeídos, de La mano izquierda de la oscuridad y del cuento los que abandonaron Omelas, o los que dejaron Omelas. También quería hacer una pequeña diferenciación en cuanto a la narrativa de ellos. Es verdad que es totalmente diferente por lo que vienen de líneas Asimov de la ciencia y Le Guin del humanismo, pero más que nada en cuanto a su técnica de narrar, porque Asimov lo que hace es que toma unas premisas científicas alrededor de las que va construyendo sus textos de los robots, y eso lo podemos ver clarísimo, sobre todo en la saga de los robots, ¿no? Él parte de estas 3 leyes, que son las clásicas, las leyes de la robótica, y alrededor de ellas va creando como silogismos, digamos, y de ellos va desprendiéndose historias. En cambio, Le Guin va más de la narrativa, o sea, ella parte de un tema, de una inquietud que tiene, y luego sobre eso va construyendo una historia, pero no se aferra a estos temas, ¿no? En eso se me parece un poco a lo que contaba Stephen King en su libro sobre cómo escribir, que son como ideas que vienen a su mente y se desarrollan en su mente y ella simplemente siente que son unas voces que ella tiene que escribir y plasmar y ideas que tiene que ir explorando y que tienen que ver más que nada con ella. Entonces ella parte de ese mundo interior y Asimov más bien trae esta lógica de la ciencia y alrededor de ella construye su
su narrativa. Y eso es lo que me parece interesante, que los diferencia a ambos y aún así son escritores de ciencia ficción pura y dura, clásicos. Entonces, también eso nos permite explorar la amplitud de este campo, ¿no? ¿Y qué dices? Arrancamos con la saga de los cuentos de Asimov, de Yo Robot. Como quieras. Iván. Pero quizá un Sí, poco para acotar también lo que tú dices, un poco para que los amigos también entiendan, ¿no? Porque incluso alguien ya nos preguntó si hay similitudes en sus obras, ¿no? allá. Vázquez, ¿no? En todo caso es interesante. Quizá, y tú lo has sugerido, ¿no? Asimov entiende a la ciencia ficción como, y él lo dice manifiestamente en ese libro famoso que compila sus ensayos, dice, la ciencia ficción trata sobre las respuestas humanas a los cambios en el nivel de la ciencia y la tecnología. Es interesante, ¿no? Que Asimov está viendo después del crack norteamericano, ese desarrollo impresionante de la ciencia y la tecnología, ¿no? Lo que vamos a llamar hoy día tecnociencia, ¿no? Y está viendo de que prácticamente no podemos, digamos, hacer la vista gorda, la ciencia y la tecnología que están dominando, y hoy día ustedes saben bien que prácticamente nuestra vida ya no pasa por simplemente, por decir el caso, simplemente la observación. Estamos dominados por las computadoras. Esta misma sesión de la feria está determinada por una tecnología que hoy día es sorprendente, ¿no? Entonces, sucede que Asimov está viendo que hay cambios que han producido en el ser humano las tecnologías, ¿ya? Entonces, esto es interesante, ¿no? Que ya prácticamente nuestra vida está penetrada por la tecnología y la ciencia, ¿no? Entonces, esto es una diferencia enorme a partir de su definición y eso es lo que va a tratar de demostrar y obviamente los cuentos que comenzaremos a comentar, sobre todo de Yo Robot, están determinados por esa situación, ¿no? Ahora, obviamente, en cierto sentido, Asimov tiene una visión prospectiva, porque él no quiere ver simplemente la tecnología que determina, sino hasta qué punto la tecnología puede incluso inducir, puede llevar, puede transformar, puede hacer el futuro, ¿no? De la humanidad. Entonces, él se adelanta a ver cosas de la humanidad. Cuando escribió Los robots, obviamente, estábamos hablando de años 30, 40. Hoy día, pues, el tema de la robótica ya prácticamente se ha vuelto casi como bueno, de hecho, una ciencia, ¿no? Y tú mismo lo has dicho, ¿no? Esas tres leyes, de alguna manera, si bien son principios éticos, al mismo también son principios de programación, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, miren, las máquinas van a seguir siendo instrumentos y obviamente van a cambiar nuestras percepciones y obviamente el futuro tiene que pensarse a partir de estos indicios, según Asimov, ¿no? Y fíjate lo que dice Le Guin a partir de lo que está pensando también de la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción, dice para ellas, no es más que una forma moderna, intelectualizada, extrovertida de la fantasía, ¿ya? Pero además señala que la ciencia ficción es una mitología del mundo moderno, ¿no? Entonces, miren, entonces aquí hay una diferencia radical también, como tú lo has manifestado, entre esa vida determinada por el trabajo tecnológico y para Le Guin, más bien, ese mundo interno humano, ¿no? Que está dentro, que es el motor, que es la psiquis, y ella le llama que son los mundos míticos que están dentro de nosotros, ¿no? Porque una cosa es obviamente soñar con robots y otra cosa es soñar también con las cosas que tenemos adentro, ¿sí o no? Entonces, el mito forma una constelación simbólica, dice ello, en la psiquis, y eso forma la imaginación. Entonces, la idea es ver cómo lograr en la escritura que esos mundos míticos tengan sentido para entender el presente, ¿no? Ahora, a mí me parece interesante que a partir de la idea de lo mítico, más bien incluso las máquinas se vuelven míticas hoy en día, o sea, son parte de esta mitología contemporánea, o sea, nosotros soñamos con máquinas, por decir el caso. De alguna manera, intentamos, esta es la diferencia, ¿no? con Asimov, intentamos entender sobre todo el presente, ¿ya? Y ese presente para ver qué puede pasar además el día de mañana. Pero a diferencia de Asimov,
Asimov está lanzando el presente pero al futuro. Le Guin a mí me parece fenomenal. Ella dice, si no logramos entender este presente es porque tampoco hemos entendido el pasado. ¿Ya? Entonces, obviamente, ese pasado es mítico. Entonces, por lo tanto, el mitos y el presente tienen que estar unidos y recién eso nos va a ayudar a entender cómo podríamos construir, ¿no?, el futuro. Ahora, de hecho, ella es completamente opuesta a la idea prospectiva de la ciencia ficción como Asimov. Y obviamente, más bien ella dice, ¿qué pasa si nosotros pudiéramos refundar el presente? ¿Ya? Entonces, sería interesante volverlo a ver desde otra mirada, porque sabe bien que nuestros presentes siempre van a ser distintos, ¿no? Entonces, bueno, ahí entra entonces el tema de los robots, ¿no? En el caso de Asimov, y habría que tomar un tema también en Le Guin, que después lo hablaremos con más detalle, ¿no? Bueno, Denise, comience. Sí, mira, yo pensaba, repasando esa serie de los robots y sus 3 leyes, pues que son ya emblemáticas de la ciencia ficción, ¿no? La primera ley es que ningún robot puede dañar a un ser humano. La segunda es que deben obedecer las órdenes de un ser humano siempre y cuando no contradigan la primera ley. Y la tercera es que un robot debe intentar salvar su existencia siempre y cuando no contradiga las 2 primeras leyes. Y deben ir siempre en ese orden, porque ahí él empieza a explicar qué pasa cuando este orden se altera. O sea, qué pasa cuando la obediencia viene antes que salvaguardar la vida de un humano, o que salvaguardar su propia existencia para un robot sea más importante que obedecer, ¿no? Y son casos que se pueden dar, y él va, por decirlo así, tuneando, o sea, va dándole así, las compañías, dependiendo de lo que ese robot vaya a realizar, refuerzan un poco más una ley que otra, dependiendo del tipo de trabajo que tengan, ¿no? Entonces yo pensaba, estas leyes son súper interesantes. Él ya estaba como avisorando que iba a ser necesario en todas las máquinas que haya un tipo de programación que nos protejan de ellas. Tal vez tenía un miedo a que si no estaba esa programación, que no podía ser por ningún medio desprogramada, si no existía eso, bueno, pues los robots se iban a ir contra los humanos y tal. Sin embargo, él es muy optimista en su forma de ver a los robots, de entenderlos. De hecho, la robopsicóloga, estas profesiones que él inventa que son maravillosas, la robopsicóloga Susan Calvin dice que los robots son mejores que las personas, que ella prefiere trabajar con robots porque son más nobles. Pero yo pensaba, ok, ¿qué tiene que ver eso con el tema que nos convoca hoy, que el futuro parecía otro mundo, ¿no? Entonces, sobre todo con este tema de las leyes. Yo estaba escuchando hace tiempo un podcast y estaba leyendo unos artículos sobre los carros autónomos, ¿no? Entonces, ok, pues ¿cómo programamos los carros autónomos? Y viene el famoso problema de la filosofía, el tranvía, el problema del tranvía, ¿no? Que si tú tienes que elegir entre matar a 1 o 5 personas, que si mueves la palanca y tal. Entonces, este problema del tranvía llevado a los carros autónomos. Ok, decían, ok, en el mundo occidental, para nosotros, lo más importante antes que nada es sobrevivir nosotros. Entonces, el cálculo del carro no va a ser, es mejor salvar a 10 personas que a 20, sino es mejor salvar al conductor que a la persona que está en la calle. Pero ponte, llevamos esta cuestión al mundo oriental, en donde existe, bueno, por generalizar, pero ponte en sociedades en donde prevalece otro tipo de cultura, de mirada sobre sí mismo. Entonces es más honorable que tú sacrifiques tu vida en vez de sacrificar la de los transeúntes, ¿no? Entonces, si el carro tiene que hacer un cálculo, ok, voy a eliminar una vida en vez de 5, decide, ok, esa vida es la del conductor, y te estrella contra la pared, pero salva a los transeúntes. Entonces decían, nadie va a querer comprar ese carro en el occidente, van a decir, están locos, yo no voy a comprar un carro que me vaya a matar a mí para salvar a los transeúntes. Entonces, hay que llegar a una programación universal, con una ética universal sobre cómo se van a programar esos coches y esa inteligencia artificial, porque si no, ¿cómo sabes tú en lo que te estás embarcando? ¿Te vas a sentar tranquilo en el carro, dejar que te lleve? ¿Cuáles son las leyes que van a gobernar la ética de estas inteligencias, ¿no? Entonces,
Otra cosa que me parece curiosa es que en un punto Asimov llega a hacer una diferenciación entre el robot y la máquina. Y las máquinas son ya estas inteligencias artificiales y el robot es la unidad, es como la persona mecánica. Entonces, él sí, más bien tenía un poco de recelo de las máquinas. Y eso es lo que nos está pasando hoy en día con la inteligencia artificial, que llega a un punto en el que pensamos, ok, no hay nadie que pueda abarcar todo el conocimiento, por ejemplo, de lo que es Google. Ya no puede ser abarcado por una sola persona. Entonces, eso significa que esa inteligencia ya nos sobrepasó, que ese punto tan lejano que parecía la singularidad, ¿no?, de las máquinas, en el que ya iban a ser tan avanzadas que no podríamos entenderlas, ya estamos al pie de eso. Ya se necesitan cientos de ingenieros para abarcar toda la programación de Google. Y eventualmente ya existen máquinas que enseñan a otras máquinas y les enseñan programación, por ejemplo, sobre un juego. Y se les enseñan en la cuarta parte del tiempo que nosotros. Entonces, en algún momento estas máquinas también van a prescindir de nuestro lenguaje y hacia eso es hacia lo que se dirigía Asimov. Y por eso era tan enfático con estas leyes, ¿no? Porque para él eso era lo que nos iba a salvar. De nosotros mismos, quizás, que somos los que construimos estos robots. Entonces me parece interesantísimo este asunto de las leyes y de la inteligencia artificial hoy en día. ¿Cómo logró avistar eso? No sé qué más. Sí, por ahí. si tú recuerdas uno de los cuentos de Yo Robot, a mí me fascina una frase, no me acuerdo bien qué cuento está. Hay una frase que dice, la máquina habla y razona, ¿no? Y no puede haber dilema. Entonces, como que esa diferencia que tú marcas es clara, ¿no? O sea, las máquinas son ya el compendio, digamos, de todo lo que implica el proceso de robotización, ¿no? Ahora mira, recuerden también los amigos que nos siguen, cuando escribía sobre los robots desde el año 39, Asimov, la palabra robot había sido ya puesta entre comillas de moda por este escritor checo, los hermanos, ¿no? Los hermanos Karl Čapek, ¿no? En esa obra de teatro que se llama Rur, Robots Universalmente, algo así, ¿no? Del cual obviamente es interesante porque estos robots perfectos terminan rebelándose, ¿no? contra la fábrica, porque eran robots fabricados, digamos así. Y está el otro modelo clásico, que es el que también da el inicio de la ciencia ficción, si tú recuerdas el texto famoso de Mary Shelley, que es Frankenstein, ¿no? Que en el fondo no es más que llamemos así, un hombre rearmado con piezas, digamos así, ¿no? Si lo ponemos en otro plano, digamos, es un robot, y rearticulado con electricidad, ¿no? Bueno, la cosa es que se podría decir hoy día que esto es casi como que una especie de anticipación de lo que está pasando a partir de esto, la inteligencia artificial también, ¿no? Porque en el fondo los robots han dejado de ser, para hoy día, digamos, máquinas de lata o de fierro, digamos, somos nosotros en cierta medida, ¿no? O sea, son carne y hueso, digamos así, ¿no? Y ahí un poco también está ese dilema en ese famoso cuento del hombre bicentenario, de obviamente este robot querer ser humano, querer llegar a ser humano, que ya tiene conciencia, digamos así, ¿no? O sea, esa conciencia que obviamente las leyes le impedían porque eran solamente cosas de programación. Entonces, es verdad, ¿no? Asimov es positivista, ¿no? O sea, él piensa que los robots no son, en el contexto de Rur y peor el de Shelley, no son la destrucción ni de la humanidad, ni tampoco la destrucción de todo, ¿no? Sino más bien son las posibilidades, ¿no? De alguna manera dice que el robot va a hacer lo que el ser humano ya ha dejado de hacer. En otras palabras, deja de, digamos, ese trabajo penoso que le llama él, tiene que ser reemplazado por el robot, ¿no? Entonces, si la máquina puede hacer eso, y esta es la frase que me fascina en este libro, la máquina habla y razona, no puede haber dilema, en el fondo está programado para eso. Y yo creo que esas leyes a las que tú las has enunciado de una forma magistral, ¿sí? Porque alguien además preguntaba por ello.
son, si bien leyes tecnológicas, al mismo tiempo leyes éticas, ¿no? ¿Y qué significa esto? Leyes que implican que cuando uno programa una máquina tiene que saber también el uso. O sea, porque en el fondo, detrás de toda programación siempre hay un ser humano. Entonces tú lo has dicho, o sea, ¿hasta qué punto hoy día las máquinas están diseñadas para el, vamos a ponerlo así de otra manera, ¿no? Para el bien y para el mal, ¿no? Y Asimov obviamente prueba en el libro, varios cuentos lo contienen, ¿no? Cómo las máquinas van teniendo diferentes usos, dependiendo también de sus, llamemos así, entre comillas, diferentes costumbres que ellos mismos ven, ¿no? Y los dilemas a los cuales están enfrentados en diferentes situaciones, ¿no? Y tienen que decidir, ¿no? O comportarse como humanos o comportarse como máquinas, ¿no? O sea, en ese sentido me parece fascinante. Sí. Oye, otra cosa que estaba viendo, hay un libro buenísimo sobre, y nuevo, muy nuevo, sobre inteligencia artificial que lo escribió Melanie Mitchell. Ella es profesora de matemáticas, ciencias de la robótica o de programación, no me acuerdo en qué universidad de Estados Unidos, pero salió el año pasado o anteaño pasado. Y se llama Inteligencia Artificial, una guía para humanos, algo así. Entonces, lo increíble en este libro es que su profesor de doctorado fue este famoso Douglas Hofstadter, el que escribió este libro de Gödel, Escher y Bach, ¿no? Entonces, él era un pionero de la inteligencia artificial. Y era el ídolo, lo invitan a una charla en Google y era el ídolo de todos los programadores que estaban allí, pues, o sea, ellos crecieron estudiándolo a este gran escritor y estaban felices, pues, de que fuera a sus instalaciones y que viera todo lo que ellos estaban haciendo en cuanto a inteligencia artificial. Y esperaban, pues, que él estuviera contentísimo, orgulloso de todo. Y resulta, pero es que las palabras que este hombre usa es estoy aterrado, decepcionado, es espeluznante lo que está ocurriendo aquí, lo que ustedes están haciendo y no se están dando cuenta de lo que hacen. Entonces ellos no entendían, pero ¿cómo puede ser? Si él era uno de los que proponía que había que crear inteligencias artificiales y tal. Y él les dice, o sea, lo que dice esta Melanie Mitchell es que el miedo de él no era tanto que la inteligencia artificial fuera a reemplazar a las personas o no fuera lo suficientemente inteligente y fuera una máquina fría ni nada, sino que lograra hacerlo de tal manera que se perdiera lo humano en lo que es humano para nosotros, como por ejemplo el arte, la música. ¿Ya? O sea, el miedo de él no era que la inteligencia artificial llegara a conocer todo sobre nosotros y quisiera gobernarnos y nada de eso, sino que la humanidad que nosotros consideramos como tal no fuera sino un subproducto de unas fórmulas que podían ser igualadas por la máquina. Entonces él estaba aterrado de ver eso porque él decía, yo no quiero ese mundo para mí, ni quiero ese mundo para mis hijos. Y si te pones a ver en El Hombre Bicentenario, lo que distingue ¿cómo se llamaba? Andrew, ¿no? Andrew. Lo que él empieza a hacer es a crear arte, a crear música, luego crea una carrera que es la robobiología. Entonces, claro, o sea, lo que a la gente le da miedo no es, lo enmascaran y dicen es que nos haga daño, que nos vaya a matar. No, en realidad lo que nos da miedo es ver que una máquina puede hacer lo que nosotros hacemos. Entonces nos lleva a cuestionamientos como, bueno, ¿de dónde viene mi inteligencia, mi creatividad? Soy solamente una máquina de carne y hueso, como un poco lo planteaba Mary Shelley con Frankenstein, ¿no? Entonces, esos paralelismos que van creando como esta cuestión un poco siniestra ya de la inteligencia artificial. Y realmente, o sea, en mi caso particular también, te digo, o sea, mi miedo es ese, ¿no? O sea, es de repente que aparezca una máquina que tenga toda esta sensibilidad humana y qué es lo que nos va a diferenciar de ella. Entonces, bueno, tremendo me parece eso. Ahora, una cosa, Denise, recuerda que Asimov también está escribiendo en el contexto de una industrialización distinta, ¿no? De la, llamemos así, de la segunda industrialización, ¿no?
cuando aparece el robot, la palabra robot, que además significa trabajo o trabajador, ¿no? Trabajador. Está hablando de obviamente los hermanos Apec hablan, se refieren al trabajador mecanizado, digamos, cosificado, digamos así, ¿no? Y contra esa idea, Asimov está trabajando también su robótica, ¿no? Que es diferente, ¿no? Es un robot positivo, digamos así, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que bien, claro, la crítica enorme en Estados Unidos es a ese modelo de industrialización mecanizada, deshumanizada, pero también estamos ya en la guerra cuando vemos que las máquinas han servido para matar, recordemos simplemente Nagasaki o Hiroshima, ¿no? Incluso la propia guerra, ¿no? Y el propio Asimov está viendo ese mundo, ¿no? Y creo que lo que le impele es un poco a ver esto que estábamos un poco, creo que coincidiendo este tema de que en el fondo el robot que se debe crear, incluso esa inteligencia artificial, porque recuerda que también en ese momento nace la inteligencia artificial como proyecto, digamos, también militar, ¿no? Bueno, o bajo auspicio militar, ¿no? Entonces, el tema es cómo lograr revertir ese orden a un lugar, a un trabajo humano, ¿no? Y creo que el miedo a la huelga, el miedo al trabajador mecanizado, el miedo, Asimov lo resuelve de otra manera, ¿no? Y por eso en el Hombre Bicentenario, más bien la idea es, oigan, señores, o sea, la humanidad no es eso, la humanidad es, como tú lo has dicho, es arte, es sensibilidad, es amor, es otra cosa, ¿no? Y por lo tanto la sociedad tiene que ser, tiene que volver a ser una utopía del trabajo, ¿no? No una distopía del trabajo en el sentido, digamos, de Sapek, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un poco el gran aporte y quizá estoy respondiendo por ahí a una pregunta que me estaba alguien lanzando, sobre este tema, ¿no? De que estas leyes son éticas, ¿no? Independientemente de que sean leyes, entre comillas, mecánicas, ¿no? Hay una frase también que me gusta mucho del libro de Yo Robot, y quizá después podemos entrar porque ya se nos está yendo el tiempo, Sí. a Le Guin. Es una frase, es un diálogo, ¿no? Dice, no era una máquina, gritó Gloria con furia, era una persona como tú y como yo, y además era mi amigo. Entonces, Roy. claro, lógico. Entonces, fíjate, ¿no? O sea, en el fondo estamos ligados con estos robots, ¿no? Estamos ligados con estas Sí. máquinas, estamos ligados, ¿no? Bueno, ahí una vez hay un chiste que me dice, tú hablas con la Mac, con la máquina, con la máquina, entonces me parecía que fuera una persona, ¿no? Y se resienten las computadoras. Pero no es solamente eso, ¿no? El tema fundamental es hasta qué punto, digamos, estas máquinas se han vuelto, digamos, ya parte de nosotros. Fíjate ese otro ensayo famoso de Donna Haraway sobre el cyborg, ¿no? O sea, ya del fondo los cyborgs somos, o sea, no podemos ya ni siquiera quitarnos esa dimensión, separarnos de lo uno y de lo otro, ¿no? Entonces yo creo que estamos encaminados a ser también, o sea, la máquina nos ha transformado al punto que incluso nuestra piel se ha vuelto maquínica en este contexto, digamos, se ha vuelto de otra manera sensible, digamos así, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran aporte de Asimov en el sentido, digamos, que estamos hablando. Y vamos a Le Guin. Vamos a Le Guin, ¿no? ¿Qué opinas de Le Guin? Wow. O sea, Le Guin es, mira, en una revista de ciencia ficción que ya lamentablemente, bueno, creo que se hicieron 12 números y ahí terminó. Es una revista española que se llama Supersonic, la edita Cristina Jurado. El número 11 estuvo dedicado a Le Guin y hay un ensayo allí sobre los desposeídos, ¿ya? Y bueno, el que escribe este ensayo se llama Elías Combarro y él trabaja en inteligencia artificial. De hecho, él fue el que me recomendó este libro de Melanie Mitchell. Y dice que ese fue el libro que cuando él lo leyó, o sea, fue como, le abrió, él ya le gustaba la ciencia ficción, pero fue como, este es el libro que hará que yo ame por siempre la ciencia ficción y que todo cambie para mí. Y a mí me pasó lo mismo, o sea, es un libro que no te puede dejar indiferente nunca. Y tú ves allí el cuidado
en la escritura, el cuidado en los personajes, en el universo que ha creado Ursula Le Guin, y no sé, y es un amor inmediato por ella. Yo quería contar un poco o sea, lo que yo pensaba para seguir dentro del tema de esta conferencia, que es el futuro parecía otro mundo, ¿no? Entonces, el futuro que plantea Ursula Le Guin en Los Desposeídos es que existen estos dos mundos, que son esta Tierra y esta Luna, que son casi similares en tamaño, pero la Luna es un poco más desértica, no tiene tanta vegetación, no tiene animales. Y a esta Luna han sido desterrados un grupo de anarquistas que no podían vivir en la sociedad más como capitalista, no sé, de ese mundo que se llamaba Urras, ¿no? Entonces, por 200 años estuvieron estos mundos separados, y en la Luna, de repente, hay un científico que llega como a descubrir, tiene un descubrimiento que él lo comunica a la Tierra, y se quedan sorprendidos y dicen, wow, tenemos que traerlo a él acá. Y es la primera persona que viaja desde esta Luna a la Tierra. Entonces nosotros empezamos a ver este mundo a través de los ojos de él. Y también vemos el mundo de esta utopía anárquica, porque el subtítulo de Los Desposeídos es una utopía ambigua. Entonces, ahí comienza lo interesante, ¿no? ¿Cómo se formó esta utopía? ¿Quién la formó? ¿Por qué fueron desterrados y tal? Y ella escribe este cuento que se llama Los que abandonan Omelas, que viene antes de esa novela. Y la propuesta de ella es como una propuesta filosófica en ese cuentito, ¿no? Que ella te dice, mira, yo te voy a presentar, te voy a enseñar, esta es una sociedad perfecta, todo el mundo tiene sus necesidades satisfechas, todo el mundo es feliz, verdadera y legítimamente feliz. Hay ferias, todo el mundo se conoce, es como una sociedad de cuenta, como un poco como estos mundos rurales, así medievales, todo lindo, todo hermoso. Y tú dices, wow, qué chévere este mundo, ¿no? A todo el mundo le gustaría vivir aquí en esta utopía. Y ella te dice, pero hay una condición para que esto sea así. Y la condición es que en algún lugar de este mundo, que se llama Omelas, en algún lugar, en un sótano, en un ático, nadie sabe dónde, hay un niño o una niña que está sufriendo abusos físicos, o sea, verbales, y son constantes, no paran. Y es todo el tiempo. Y esa es la única condición para que este mundo sea así perfecto. En el momento en que alguien libera a este niño o le dice una palabra amable, se acaba esta utopía y todo el mundo empieza a sufrir y todo. Y ella te dice, bueno, ¿qué harías tú? ¿Qué harías? Es un poco el dilema del tranvía, ¿no? O sea, claro. Ok, libero a este niño y todo el mundo empieza a sufrir, hago de cuenta como que... Pero la gente que vive en Omelas sabe que existe este niño allí, eso es lo peor. Todos saben que ese niño está allí encerrado y que esa es la condición de la perfección de su mundo. Entonces, hay unos cuantos que abandonan este mundo, por eso se llaman los que abandonan Omelas, porque no pueden soportar vivir allí, pero tampoco pueden liberar a ese niño y causar este sufrimiento y este apocalipsis en este mundo perfecto. Entonces se van con la conciencia de lo que están dejando y de lo que tienen que hacer. Y una de esas personas que abandona ese mundo es esta Odo, que es la que funda esta utopista anárquica de esta novela de Los Desposeídos. Entonces así es que arranca todo esto. Y es un poco lo que ella nos está proponiendo. O sea, Ursula Le Guin nos está diciendo, para que exista una utopía, tú no puedes evitar el sufrimiento, ni pensar que todo va a ser perfecto y que nadie va a sufrir. O sea, siempre, por eso se llama una utopía ambigua. O sea, siempre va a haber un sacrificio que debemos estar dispuestos a asumir, o que otros lo asuman y nosotros vivir con esa conciencia para que el mundo sea perfecto. Y es tremendo. Entonces, esta gente que está aislada en esta luna, de repente empieza a comunicarse con los del otro mundo y ambos se dan cuenta de que ninguno ha sido tan terrible como el otro, ¿no? Y este científico que viaja es el que crea este dispositivo también
legendario en la ciencia ficción, que es el ansible, ¿no? Que es este dispositivo que permite la comunicación instantánea entre dos puntos del universo. O sea, asistes a 10.000 años luz. Si yo te llamo por el ansible, o sea, la comunicación es inmediata. O sea, desafía el espacio y el tiempo. Pero la única forma en que esto se da, fíjate, en que este progreso se puede dar, es que primero haya existido esta división, esta separación de este científico, luego este viaje de él y esta integración a este mundo nuevo en donde no lo aceptan y tampoco en la luna están de acuerdo con él porque dicen él nos traicionó, se fue al otro mundo. Entonces es increíble cómo ella te dice que para poder estar comunicados hace falta en cierta forma renunciar a una sociedad perfecta. O sea, no pueden existir las dos cosas. Entonces ella es muy, siempre te deja como con una satisfacción de este mundo increíble que ella está creando, pero con una pregunta que se queda en ti siempre dando vueltas, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece fabuloso, hermoso, imperativo así de leer de Los Desposeídos y de este cuento de Homelas, ¿no? por hablar de esto, ¿no? Entonces, el futuro parecía otro mundo porque hubo gente que estuvo dispuesta a renunciar y que esa renuncia sea asumida por ellos, sin que nadie te presione a hacerlo y que nace de tu propia voluntad, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece hermosísimo de esos libros. Y ahí está lo que ella plantea, ¿no? Como tesis incluso de su trabajo estético, digamos, ¿no? De su trabajo de ciencia fantasía, digamos, ¿no? O ciencia ficción fantástica, o lo que quiera llamarle, ¿no? Porque ella habla de hacer mundos, ¿no? Imaginar estos mundos, pero a partir de esta conjunción entre el pasado y el presente. Recuerda entonces que esto que tú planteas en el tema de los desposeídos, es un poco también mirar ese mundo, como tú lo dices, rural, con ese mundo, digamos, actual, ¿no? ¿Qué es lo que se pierde y qué es lo que se gana, ¿no? Obviamente el mundo moderno ha hecho que muchas cosas se pierdan y ha encerrado, como esa niña, como la metáfora de esa niña, ha encerrado el espíritu de una sociedad, ¿no? Pero el problema es que tampoco podemos rescatarla, es el gran problema. Entonces tienes que volver a otro lado, tienes que irte a otro lado de alguna manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, Le Guin ahí está planteando esta tesis de volver a hacer imaginariamente el mundo para ver si se lo puede hacer mejor, ¿no? Y en este contexto, si se puede pensar de esa manera, comprender el mundo futuro implica también comprender ese pasado, esa conexión, esa cosa que de alguna manera está encerrada, digamos así, y que obviamente nos obliga también a pensar qué podemos hacer con ello. O sea, hay gente que se quedará simplemente diciendo, no, yo quiero sacar a esta niña que sea. Claro. Hay una cosa que también es particular en el trabajo de Le Guin, ¿no? Que es el tema que está en este otro libro de La mano izquierda de la sociedad, que es la humanidad que no tiene sexo, ¿no? O sea, el sexo depende del género, ¿no? Y esto me parece interesante, ¿no? Cómo de alguna manera se van borrando estas fronteras de las dicotomías, digamos, así en el trabajo porque lo está viendo en el mundo indígena, ¿no? Lo está viendo en esas sociedades, digamos, que aparentemente para nosotros son atrasadas, imagínense, son súper avanzadas, ¿no? Y por otro lado también está viendo el tema de la guerra, ¿no? La guerra como una forma primitiva de buscar poder. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que continuar con la guerra? ¿Por qué no buscar una nueva humanidad, ¿no? Y tú lo has dicho muy bien. Nos faltan aquí, nos han puesto un relojito y ya prácticamente estamos a punto de... Ya apareció el reloj. Sí, pero tenemos una buena participación. Aquí hay un montón de preguntas que nos están haciendo, pero voy a hacer simplemente alguna cosa así muy somera. Por ejemplo, alguien nos dice, Víctor Cabez nos pregunta qué otros cuentos recomiendo de estos autores, por ejemplo, ¿no? También nos preguntan si la ciencia ficción, Rafael Baldo, al final del día ambos autores desde mundos distintos nos confrontan a través de la ciencia ficción con dilemas éticos fundamentales de la sociedad. Así es. ¿No? No sé. No es presente. De hecho, ¿no? Nos confrontan, ¿no? Todo el tiempo. Y yo siento que eso hace Úrsula Le Guin, o sea, que ella está escribiendo este libro y ahí pues contradice esta idea de que la ciencia ficción es un género escapista.
Ujú. O sea, sí, pues te escapas de la Tierra, pero no te escapas de los problemas de la Tierra. Más bien lo que ella hace es decirte, yo estoy escribiendo esto, pero tú deberías hacer algo también. O sea, a leer esto. No es un compromiso que se da entre la autora y el lector. Ujú. Ahora, aquí Sí. dice Sonia Navarro, decía la escritora Rosa Montero, ella escribió ciencia ficción, ¿sabías, no? Eh, Claro, sí, Las lágrimas, hay una trilogía de... basada, Ujú. es una trilogía, no sabía, ya. Sí. Que el límite entre la realidad y la ficción es tembloroso. El año pasado en un hombre Qué asiático se bonita presentó palabra. un holograma. ¿Hasta qué punto las tecnologías avanzadas son la posibilidad para que las enfermedades mentales crezcan? Bueno, también es un problema. O sea, yo creo que lo que habíamos dicho, ¿no? Un poco depende del uso, ¿no? O sea, Mm, todo el tema está en la voluntad humana, me parece, ¿no? Y creo que así es. Asimov nos plantea una cosa muy... Aquí nuestro amigo Fernando Naranjo, gran escritor, nos dice, lo que a mí me Sí, parece terrible, temible es que una mayoría humana muy cómoda con la inteligencia artificial que lo libera no solo de ciertos deberes fatigantes, sino del hecho creativo. Y que es una idea deshecha hasta como molesta esa prerrogativa, ese derecho de crear con mucho fanatismo y entusiasmo, y hasta que pelee por ese conformismo y lo considere ético. Y ese temor se debe actualmente a una suerte de sumisión operativa con la que actúan muchos segmentos humanos, particularmente jóvenes. Bueno, esa es una opinión interesante, ¿no? Bueno, aquí también nos felicitan, hay una cosa interesante, bueno, no sé, ¿no? Marta Roldón, mira, sobre el dilema Marta. también, el tema del sesgo de programación. Programación habría lo del género etario, etcétera. Bueno, es una buena pregunta o es una buena Sí, cuestión, ¿no? Bueno, se nos está acabando el tiempo, así que tenemos que decir ya casi un adiós, ¿no? hoy sí. Era, no, a los 50 minutos ya incluía las Sí, preguntas y sí. respuestas, sí. Entonces, por ahí nos dijeron si podíamos dar los nombres de los autores mencionados. Ujú. Y estoy segura de que tanto tú como yo eventualmente escribiremos algún post en nuestros blogs con menciones a las cosas de las que hemos hablado, a los libros, a ciertos autores, ciertas ideas. Ay, ojalá se pudieran guardar estas preguntas. Yo creo que sí se pueden exportar, no sé cómo, Bueno. ya veré, Ujú. para ver si las podemos contestar luego. Y bueno, por mi lado, agradecer muchísimo a todos los que han estado aquí, a los nerds presentes, a la gente de las tertulias, a las personas nuevas que se han interesado por el tema, la feria, a ti, Iván, por tu blog tan increíble y tu trabajo que haces por la ciencia ficción, rescatar estas cosas, estos textos antiguos, ¿no? Que contribuyen a seguir ampliando el género. Y bueno, esperando vernos en algún otro momento, no sé, eso, para cerrar. Muy bien, yo también quiero agradecerte a ti y a los amigos aquí presentes. Tenemos una audiencia gigantesca, yo me sorprendo, y hay una cantidad de preguntas e inquietudes que se han dejado, no las Y quiero sí, las voy a ni mencionar. exportar. Eh, de todos modos, agradecer a los organizadores para que podamos en un momento dado recuperarla y quién sabe, los amigos fanáticos de la ciencia ficción, pues meternos a nuevamente revisar, capaz que han quedado preguntas y respuestas. Ha sido un gusto. Nos vemos. Chao, nos Chao. vemos. Chao. Chao.